¿qué importancia tiene para él o qué grado de, si los tiene ahí o cómo piensa cuando va tocando con los silencios? ¿Qué importancia tienen los silencios en su improvisación? Okay, he's talking about improvisation. So how important is for you and how do you use the rest between phrases? How do I use rest, silence? Oh, that's a great question. Dice que es una gran pregunta. And I'm gonna start the answer. Are you familiar with Miles Davis? Dice si todos están familiarizados con Miles Davis. My favorite Miles Davis quote. Dice que el disco el disco favorito de él es is that Miles sounds better when he's not playing than most guys sound when they're playing. Es quotes, dijo, ¿no? Sorry. No, que la frase más famosa de Miles Davis es which one? That Miles sounds better when he's not playing than most guys sound when they're playing. Dice que Miles sonaba mejor cuando no tocaba que mucha gente cuando está tocando. So the first thing is, everything you play prepares for the next thing. Dice que todo lo que ustedes están tocando y el silencio que dejan está preparando para lo que van a tocar después. And music must breathe. Y la música tiene que respirar. A lot of musicians make the mistake of not letting the music breathe. Muchos músicos cometen el error de no dejar la música respirar. So what I try to do is make my phrases the same as they would be if I were talking. Dice que lo que él trata de hacer cuando está tocando es tratar de hacer lo mismo que cuando está hablando, ¿no? And remember that in most situations, y recuerda que en la mayoría de las situaciones, understatement is better than overstatement. Dice que understatement speaks louder than overstatement. Dice que, o sea, mantenerse tranquilo es mucho mejor que tocar mucho. In great dramatic productions, en las producciones dramáticas, en las grandes producciones dramáticas, plays we're talking about, there is sometimes a point where a character says something to another character, and that other character doesn't answer. Dice que en las producciones dramáticas un actor por ahí le dice algo a otro actor y el otro actor no dice nada. It's usually a very powerful moment. Dice que usualmente es un momento muy poderoso. So part of the answer is, parte de la respuesta a eso es, think of your soloing as vocal. Dice que piensen ustedes haciéndose un solo pero como cantantes. All afternoon I've been talking about finding your voice. Y recuerden que nosotros estamos hablando acerca de encontrar su propia voz. We always tire of people who keep talking and keep talking and keep talking. Siempre nos cansamos de la gente que está hablando y no para de hablar. So sometimes you stop because the phrase naturally ends, like your sentence ends. Dice que a veces ustedes paran de hablar porque la frase termina ahí, o sea, no hay más para decir, naturalmente termina en ese lugar. Sometimes you stop because you need to let the music settle. A veces ustedes paran ahí porque la música en ese caso tiene que estar situada en un lugar, ¿no? O sea, puesta en un lugar. And sometimes because you are waiting for what someone else has to say. Y a veces ustedes paran porque esperan a ver la otra persona que tiene para decir. More questions? Es una pregunta que tiene una parte adentro. ¿En qué estás pensando? O no que estás atendiendo, no a qué señales prestas, sino al momento de tomar la decisión, si es que toma una decisión de tocar algo, en qué está puesta la línea de pensamiento cuando está improvisando. ¿Es claro o no? Sí. O sea, ¿cuál es la línea de pensamiento durante la improvisación? ¿Cuál es el proceso que hace? Si está pensando en lo que va a tocar, si deja que vaya solo, si hay una decisión. So when you are improvising,
What is your mechanism in your mind? Good question. What are you thinking? I mean, you're thinking about what kind of... It's a process that begins with... ¿Entendió todo? O no, vaya a hacer, ahora Persona, good question. It's a process... Ya es un punto de partida. It's a process that begins with warming up. The first thing that you do is you... Lo primero que tiene que hacer es un proceso de calentamiento, ¿no? De calentar. First, you get in touch with the instrument. Primero vos entras en contacto con tu instrumento. To rebuild the pathway between your brain and your heart and your fingers. Para reconstruir tu cadena de conexión entre tu cerebro, corazón, manos. And when you feel that connection is strong again, cuando vos sentís la conexión fuerte nuevamente, then you begin thinking about vocabulary, musical vocabulary. Ahí empezás a pensar en vocabulario musical. Es musical. And when you're warmed up and you've been playing and it's time to improvise, y cuando estás lo suficientemente caliente, como ya te calentaste lo suficiente y estás listo para tocar, then it becomes again like a conversation, a meaningful conversation. Y ahí empieza de vuelta una conversación con sentido, con lo que sea. And your attention is on the meaning of what you're saying instead of the vocabulary. Y tu atención en ese caso tiene que ser el significado de lo que querés decir y no así tanto del vocabulario. O sea, vos trabajás dentro de un vocabulario, ¿se entiende, no? Lo que dice. And that's the aim. That's the goal. Esa es la meta, ¿no? When you're at that point, cuando vos estás en ese punto, then I may be thinking of something completely unrelated to the music. It may be some emotional problem, or it may be some dice que pain. Cuando está en ese proceso, dice que no piensa nada más, que puede pensar en algo emocional, quizás en algún problema que tuvo, en alguna cuestión que sucedió, that I need to express, que él necesita expresar. Or it could be a reaction to the solo that came before, the music that was made before. O puede ser una reacción al solo que acaba de venir antes, o lo que haya tocado alguien antes. At that point, it's just communication. Dice que en ese punto es solamente comunicación. And it's just what's in my heart. Y dice que es solo lo que se encuentra en su corazón. To some extent, leavened by what's in my head. Y que es por extensión lo que estaría en su cabeza también. And how well my fingers are working. Y cómo en ese momento van a funcionar sus dedos, ¿no? ¿Se contestó? ¿Vos estabas hablando de algo más técnico por ahí? No. Si es más técnico, hacelo. O sea, no, ¿me entendés lo que digo? Si vos decís, el claro. tipo piensa... Quizás el salto que hay, que puedo yo tener particularmente, es que cuando improvisás hablando, sí, la disponibilidad de palabras, porque uno habla más fácilmente que lo que toca, están muy disponibles las palabras. En cambio, al tocar, pero quizás tenga que ver con la diferencia de alguien que toca mucho. Y claro, en realidad lo que vos estás diciendo está buenísimo y tiene que ver con eso. O sea, si vos pensás la música como un vocabulario, en realidad el estudiar música lo que te hace es agrandar ese vocabulario. ¿Cuántas palabras? La idea, te la hago muy simple y más matemático. ¿Cuántas cosas podés tocar re un do mayor? ¿Entendés? Y por ahí lo que podés tocar re un do mayor son la escala de do mayor. Y vos decís, bueno, entonces lo que tenemos que trabajar y lo que te da el estudio es la posibilidad de que no sea solo eso. En la escala del do mayor vos toques 1500 cosas. Cuantas más cosas puedas tocar arriba de eso, más rico va a ser el vocabulario que vos manejes.